Saludos a todos, Mauricio el Profe Leitón les saluda en una lección más de nuestra Escuela de Formación Bíblica. Hoy nos corresponde iniciar el módulo número 2 que hemos titulado Antiguo Testamento. Es una visión profunda de la composición del Antiguo Testamento y de todo el contexto histórico que rodea al pueblo de Israel. Es una gran oportunidad para conocer, es una gran oportunidad para formarnos y crecer en la fe. Primeramente, hagamos nuestra oración pidiendo a Dios que nos ayude. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso en nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en hora de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuando en este proceso de formación y de estudio de la Biblia, hoy al inicio del módulo número 2, vamos a echar un vistazo a lo que es precisamente o a lo que fue el módulo número 1 que denominamos Introducción a Sagradas Escrituras. Vamos a hacer un rápido repaso de los contenidos de este módulo 1 que nos ayudó a realizar un acercamiento a la Escritura, un acercamiento general, un acercamiento en el que abordamos diferentes temas, pero que nos ayudan ahora sí a dar los primeros pasos en el estudio de la Biblia. ¿Cuáles temas tuvimos? Bueno, tuvimos el tema ¿qué es la Biblia? Es importante definir qué es la Biblia y qué no es la Biblia. Eso nos debe quedar claro. En ocasiones buscamos en la Biblia respuestas que no están ahí. Buscamos, ¿por qué no?, una verdad científica, o buscamos, ¿por qué no?, algún tipo de elemento que nos ayude a predecir el futuro. Eso no es posible, porque la Biblia es esa verdad reveladora de Dios que pretende llevarnos a la salvación, no pretende hacer otras cosas. Importante, entendimos que la Biblia es la palabra de Dios que se hace lenguaje humano. Claro, porque está escrita en 3 diferentes idiomas, hebreo, arameo y griego, por un pueblo que tenía su propia forma de ver el mundo, con sus propios dichos, con sus propias formas de expresarse, con su propia literatura. Nos dimos cuenta cómo se establecieron las reglas o el canon bíblico para determinar cuáles libros le pertenecen a la Sagrada Escritura y cuáles no. Importante también, vimos y recalcamos cuáles son los mensajes que sí debemos buscar en la Biblia. Estudiamos los géneros literarios. Es importante también que sepamos que existen diferentes formas de expresión y diferentes géneros, incluso en un mismo libro de la Biblia, y que para dar una justa interpretación de la misma, para poder comprender el mensaje enriquecedor de Dios para nuestra vida, requerimos muy puntualmente conocer el género literario o los géneros literarios en los que fue escrito ese libro. También analizamos un poquito cuál es el propósito de Dios con su palabra, qué nos quiere decir. Recuerde que en el fondo la Escritura es esa voluntad de Dios, el Dios que se acerca a nosotros, el Dios que tomó la iniciativa, que optó por ir hacia usted, por ir hacia mí y revelarnos su plan salvador. Dios que escogió cambiar nuestra vida y transformarla en algo hermoso. Recordemos también que en el módulo número 1 estudiamos cómo podíamos estudiar la Biblia, de qué forma, qué orden deberíamos seguir, qué libros deberíamos tomar en cuenta en esa primera fase de acercamiento a la Escritura. También tuvimos la oportunidad de hacer la Lectio Divina, que fue un instrumento que nos toma de la mano para llevarnos en el estudio de la Escritura. Aprendimos a manejar mejor la Biblia, a conocer en cuántas partes se divide Antiguo y Nuevo Testamento, cuántos libros componen uno y otro,
cuáles son los géneros literarios o cómo se agrupan los diferentes libros o diferentes géneros en las secciones de la Biblia. También hablamos un poquito de la historia del pueblo de Israel, porque bueno, vamos a ser claros, la Biblia es un relato en el Antiguo Testamento de cómo Dios ama al hombre por medio del pueblo de Israel. Dios nos muestra en el pueblo de Israel el ejemplo de su amor hacia nosotros. Y pese a que Israel falla, y pese a que Israel en ocasiones le es infiel, Dios no es infiel. Dios sigue amándole, Dios sigue queriéndole y Dios ama incondicionalmente. Claro, las promesas que Dios da por medio de sus profetas al pueblo de Israel van a consumarse con el nacimiento de Jesucristo, con su pasión, con su muerte y sobre todo con su resurrección gloriosa que nos permite a nosotros alcanzar la vida eterna. Claro, también hablamos un poco acerca del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, que es lo que los hermanos judíos llaman la Torá o el pueblo hebreo. Hicimos un poquito de lectura del Antiguo Testamento y lectura del Nuevo Testamento, conociendo aquellos tipos de escritura como las epístolas, los evangelios, aquellos diferentes matices, llamémosle así, que tienen los diferentes libros de la escritura. Eso es importantísimo porque para poderla interpretar de buena manera es necesario saber qué es lo que estamos leyendo. Ahora bien, vamos a dar un paso hacia la temática del módulo número 2. Este módulo número 2 contiene temas hermosos y nos ayuda a profundizar en el Antiguo Testamento. En primera instancia, vamos a conocer cuál es el contexto universal de la cultura y el desarrollo humano del siglo XX a.C. hasta el siglo I después de Cristo. Es importante que hagamos una mirada del compendio histórico, social, humano de esas épocas para que después comprendamos cómo se enmarca la escritura para los hombres y mujeres de esas épocas. También vamos a ver un poquito la historia antropológica del pueblo de Israel, cómo nace, quiénes eran, de dónde procedían, quién era Abraham, quién era Isaac, sus hijos, etcétera. Los patriarcas, vamos a echarle un vistazo a la vida de los patriarcas, un poquito a su estilo de vida, porque eso también nos ayuda a determinar mucho de lo que la escritura nos dice en el Antiguo Testamento. También vamos a profundizar en el tema de las costumbres y tradiciones del pueblo de Israel. Sí, es necesario conocer las costumbres del pueblo para poder comprender en el marco o en el contexto en el que se dan algunos acontecimientos de la Biblia. En ocasiones por desconocimiento no comprendemos, sí, porque no sabíamos que esa fiesta se trataba de... Por ejemplo, cuando vemos el fenómeno de Pentecostés en el Nuevo Testamento, es importantísimo entender que aunque es una fiesta cristiana, que celebramos la venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico, es una fiesta que existía mucho antes de que Jesús fundara la iglesia. Entonces es importante entender el contexto que tenía esa fiesta y cómo en el cristianismo esa fiesta se convierte para nosotros en una celebración, ¿por qué no? Digámoslo así, de la inauguración del principio de la iglesia. Esa historia eclesiológica hermosa que inicia con el discurso de San Pedro y bueno, todos aquellos que se bautizaron ese mismo día. También vamos a ver cuáles son las principales fiestas del pueblo de Israel. Vamos a darnos cuenta por qué se originaron las fiestas. Y después, en el módulo número 3, cuando hablemos del Nuevo Testamento, vamos a ver cómo las fiestas que nos relatan en el Evangelio hay una relación directa con los acontecimientos, con el origen de las fiestas y con el lenguaje que tiene Jesús para nosotros en esas ocasiones. También vamos a darle una lectura al libro del Génesis y su interpretación según el género literario. Vamos a hacer una lectura pausada del Génesis, porque en ocasiones las personas tienden a leerlo de corrido, como si fuera un solo libro con solo un género literario, y no, hay que identificar los diferentes géneros literarios y el simbolismo que hay en ellos, para que hagamos una justa interpretación de la escritura, siempre apegados a lo que nos dice el magisterio de la iglesia. Esto es clave. Ahora bien, como parte de este proceso, también vamos a hablar de la Torá, de la ley hebrea. ¿Por qué ellos le llamaban al Pentateuco o a estos 5 libros la ley? ¿Cuál era el significado, la función de la misma en el pueblo de Israel? ¿Cómo era que ellos la respetaban? ¿Cómo era que ellos la practicaban? ¿Y por qué Jesús
en el Evangelio, cuando nos habla de la ley y de su forma de interpretarla, nos ilumina con respecto a la vivencia, porque no viene Jesús a abolir la ley, sino a enseñarnos una verdadera interpretación de la misma. No podemos pasar por el Antiguo Testamento sin detenernos a hablar de los profetas del Antiguo Testamento. Bueno, hay que hablar de todas las divisiones, el reino de Israel que se divide en el reino del norte, el reino del sur, los profetas que están en el norte, los profetas que están en el sur, las experiencias propias que vive Israel al norte y las propias experiencias de Israel al sur, su caída, su auge, sus sufrimientos, cuando fueron deportados y cómo los diferentes profetas anuncian al pueblo la venida del Mesías. Es importante que miremos con detenimiento a los profetas y aprendamos a diferenciarlos y también a identificar en su lenguaje el anuncio del Mesías esperado, Jesús nuestro Señor. Vamos a hablar de los salmos y de la importancia que tiene en el judaísmo y en el cristianismo. El salmo no es solo una canción, no es solo una sección poética de la Biblia, no, es una hermosísima puerta que nos lleva a la adoración, que nos lleva al encuentro con Dios. Incluso la liturgia de la iglesia le da un lugar muy importante dentro de la liturgia de la palabra. Así que vamos a estudiar un poquito los salmos en el cristianismo, pero también en el judaísmo. También vamos a aprender unas palabras como exégesis y hermenéuticas aplicadas al Antiguo Testamento. Vamos desde las palabras a tratar de interpretar el texto bíblico, pero también desde el contexto, desde la situación histórica que vivía el pueblo en ese momento y por la cual el profeta o el autor sagrado, el agiógrafo, escribió precisamente ese texto. Esto es necesario para hacer una interpretación justa de la palabra. Así que hay que siempre tener esto en cuenta a la hora de hacer un análisis del texto bíblico. También vamos a detenernos un poquito con los libros del Antiguo Testamento que fueron escritos originalmente en griego, que fueron agregados en la segunda lista y que se conocen como deuterocanónicos. La gran riqueza de estos libros y por qué la Iglesia Católica los conserva en la Biblia, por qué los considera como parte del canon bíblico, lo vamos a descubrir en la lectura de los mismos. Vamos a ver esa riqueza y esa enseñanza que es coincidente con la estructura tanto del Antiguo Testamento como de las promesas que se cumplen en el Nuevo Testamento. En otras palabras, vamos a echar un vistazo a la gran riqueza que nos heredan esos libros que se denominan deuterocanónicos, que son parte integral de la Biblia. Ahora bien, en este momento hay mucha expectativa. Queremos aprender, queremos estudiar, queremos profundizar en el tema. Yo le invito a que siga adelante, a que siga con nosotros en esta escuela de formación bíblica. Yo humildemente trataré de acompañarle con estas enseñanzas en el módulo número 2, donde profundizaremos en el Antiguo Testamento con la mirada puesta en lo que Dios quiere decirnos, porque la lectura de la palabra es un proceso, es un camino que nos permite llegar a la salvación, y estoy seguro que tanto usted como yo va a disfrutar de ese momento de podernos encontrar con Dios por medio de su palabra. También vamos a hacer una pequeña sección en la que vamos a hablar del catecismo de la Iglesia Católica. Y bueno, vamos a hablar de la estructura del catecismo de la Iglesia Católica, vamos a leer algunos de sus numerales. Recordaremos que la primera parte del catecismo es aquella profesión de fe donde se expone cómo Dios se revela, cómo Dios se dirige al hombre y cómo el hombre debe responderle a Dios. Entienda, Dios tomó la iniciativa y nos habló. Ahora, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios que le respondamos? ¿Cuál va a ser esa respuesta que como seres humanos amados por Dios vamos a darle a Él? La segunda parte es la que nos habla de los sacramentos de fe y expone cómo la salvación de Dios se realiza por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo, claro, presente en las Sagradas Escrituras y en la Sagrada Liturgia de la Iglesia. Esto es importante. Toda la primera sección refiere a los sacramentos y la segunda hace un énfasis a los 7 sacramentos de manera individual. Así que va a ser una experiencia catequética muy importante. Ahora bien, la tercera parte del catecismo nos habla de la vida de fe y presenta el fin último del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, las bienaventuranzas y los caminos que tenemos para alcanzar la salvación.
yo me detengo acá y le digo, tal vez estás como el joven rico que dice, Jesús, yo quiero seguirte, Jesús, yo quiero ir contigo. Y Jesús nos dice, bueno, deja aquello que te aleja de mí. En el caso del joven rico, sus riquezas, véndelas y dáselo a los pobres. Y dice la historia del Evangelio que el joven rico se marchó triste porque estaba muy apegado a lo material. ¿Será que nosotros en algunas áreas de nuestra vida estamos muy apegados a algo que nos aleja de esa salvación? Hay un mandamiento que encontramos en la Sagrada Escritura que no solamente se desarrolla en los 10 mandamientos, sino que se desarrolla en la relación que tenemos con Dios y con el prójimo. Esa relación indispensable, porque es imposible amar a Dios sin amar al prójimo y viceversa. La cuarta parte del Catecismo de la Iglesia nos ilumina sobre la oración en la vida de la fe. Trata del sentido y la importancia de la oración en la vida de los creyentes. Si usted y yo no oramos, si usted y yo no sacamos tiempo para conversar con Dios, nos vamos a alejar de Dios, vamos a generar un frío, un distanciamiento, no porque Dios lo quiera, sino porque nosotros lo hacemos. El diálogo con Dios o esa conversación por medio de la oración es la primera parte de esta cuarta parte donde vamos a hablar del sentido, pero también dice que cierra un breve comentario acerca de 7 peticiones de la oración del Señor, o sea, el Padre Nuestro, y en ellas vamos a encontrar la suma de todo lo que le podemos pedir y esperar de Dios como Papá. En ocasiones cuando nos invitan a rezar el Padre Nuestro, el Padre Nuestro estás y no sabemos ni lo que decimos. Vamos a meditar profundamente cuál es el significado del Padre Nuestro. Algunos se van a estar preguntando, profe Mauricio, ¿vamos a leer los 2865 numerales del catecismo? No, mi hermano. Yo le dije que vamos a explorar algunos de estos elementos importantes y los vamos a resaltar poco a poco. De modo que mientras estamos estudiando la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, con la otra mano tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica para estar escrutándolo, para estarlo leyendo y profundizando en cómo debemos vivir nuestra fe. La importancia de llevar una vida de fe auténtica, una vida de fe al estilo de Dios, a como Dios quiere que lo vivamos. A veces queremos vivir como queremos nosotros, como nos da la gana, dicen por ahí. Pero lo importante es que vivamos según las enseñanzas de Jesús, según las enseñanzas de Dios por medio de la Escritura. Importante. No dejemos nunca de lado que esta es una oportunidad para ir creciendo poco a poco. Vamos a crecer con estos videos, yo también tengo que crecer con ellos y aprender mucho para poder ofrecerles cada día una enseñanza adecuada, concreta, acorde y siempre apegada al magisterio de la Iglesia. Vamos a cerrar con nuestra oración a San José y vamos a pedir en ella que Él nos ayude a ser castos, a ser siempre fieles, a ser protectores de los más necesitados. Digamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Custodio y Padre de las vírgenes San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia, Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes María. Por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y te suplico que me alcances, que preservado de toda impureza sirva siempre con alma limpia, corazón puro y cuerpo casto a Jesús y a María. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo les doy las gracias por tomarse este tiempo para escuchar esta primera lección o introducción a lo que va a ser el estudio del Antiguo Testamento en el módulo 2 de la Escuela de Formación Bíblica, aquí con el profe Mauricio. Con mucho gusto, espero que disfruten de esta experiencia de crecer. Sé que es mucho lo que tenemos que hablar, sé que el tiempo se hace breve, pero no quiero extenderme demasiado con el fin de que usted pueda escuchar estos videos, a la vez formarse y crecer en la fe, y más aún, para que salve su alma, porque nosotros tenemos como único objetivo adorar a Dios y la salvación de las almas. Y si hoy logramos que una persona en su corazoncito sintiera que Jesús le estaba hablando, que Dios estaba en su puerta, logramos el mundo entero, lo logramos todo, porque ese es nuestro objetivo. Dios le bendiga, gracias por ser parte de esta experiencia maravillosa y nos vemos pronto en la lección número 2.